si todo lo que vemos en el mundo y alrededor nuestro está creado a través de nuestros pensamientos, por supuesto que resulta súper interesante explorar cómo funciona nuestra mente para tomar decisiones, juzgar y en general en la forma de pensar. Así que si quieres saber de qué trata el libro Thinking Fast and Slow del profesor Daniel Kahneman, acompáñame en este video, vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en este tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Por supuesto que si es la primera vez que te encuentras con alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate conmigo, suscríbete, únete al grupo. Aquí vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar material como el que quiero compartirte el día de hoy, que está desarrollado alrededor del desarrollo humano para poder convertirnos en nuestra mejor versión. Y por qué no, te vas a encontrar también incluso uno que otro video por ahí relacionado con la motivación. Y mira, el día de hoy quiero compartirte de qué se trata el libro Thinking Fast and Slow. Y seguramente tú lo habrás escuchado o te ha llamado la atención. Es del profesor Daniel Kahneman. Y el profesor Daniel Kahneman es profesor de psicología en la Universidad de Princeton y es ganador del Premio Nobel en Ciencias Económicas. Así que este profesor ha invertido prácticamente toda su vida o casi toda su vida en entender y en investigar la forma en cómo funciona la mente. Es decir, cómo es que los seres humanos tomamos decisiones, cómo es que juzgamos las situaciones, cómo es nuestra forma de pensar, si está sesgada, si no está sesgada. Es decir, si quieres conocer tal cual la ciencia detrás de el poder responder a esa pregunta sobre cómo funciona la mente y cómo es nuestra forma de pensar, bueno, aquí este es el mejor trabajo que te puedo recomendar, porque el profesor Daniel Kahneman, bueno, ha invertido muchísimo tiempo para poder comprenderlo. Así que de forma general te diría, si te ha interesado o has leído por ahí un poquito acerca de los mejores libros, tal cual, de ciencia, de investigación, para conocernos como seres humanos un poco mejor, bueno, pues este, por supuesto, no puede faltar en esa lista, porque es importante que tú y yo podamos saber cómo es que funciona nuestra mente y cómo de repente podemos tomar decisiones súper rápidas o decisiones que a lo mejor en el momento no nos dimos cuenta, pero ya cambiaron el rumbo de nuestra vida, o a lo mejor podemos tomar decisiones o podemos hacer juicios bien pensados, estructurados, y eso de forma general nos puede ayudar o elevar la calidad de vida. Bueno, primero que nada, ten presente que el profesor Daniel en este libro explora justo eso, cómo funciona la mente. Y él ha determinado que de forma general los seres humanos tenemos dos formas de pensamiento y las ha nombrado sistema 1 y sistema 2 para cuestiones prácticas o para cuestiones de practicidad, ¿no? Y dice, bueno, el sistema 1 o el sistema rápido de pensamiento es en el que operamos constantemente. Es decir, es esa forma de pensamiento que en realidad no te toma esfuerzo, no te toma energía. En realidad, si alguien te pregunta cuánto es 2 más 2, dices 4, fin. O sea, en realidad no tienes que poner atención, no tienes que preocuparte, simplemente das una respuesta y ya. O recopilas la información que tenías en la mente y con eso respondes el cuestionamiento que se te está haciendo o analizas una situación determinada o simplemente vas atravesando a través de alguna experiencia de la vida. Ok, ese es el sistema 1, es decir, requiere de bajo esfuerzo y generalmente es en el que operamos todo el tiempo, por la sencilla razón de que el ser humano no va a gastar energía si no la necesita. O sea, tal cual, en diferentes estudios e investigaciones sigue quedando demostrado que el ser humano en general va a acumular y va a ahorrar
conservar al máximo toda la energía posible para después utilizarla cuando realmente haya alguna necesidad en donde se requiera, como sucedería con el sistema 2 de pensamiento. Y el sistema 2 de pensamiento se refiere específicamente al slow thinking o la forma de pensamiento lento. Bueno, este tipo de pensamiento requiere de energía, requiere de esfuerzo, requiere de análisis para que tú puedas utilizar tu lógica y entonces puedas resolver problemas de mayor complejidad o puedas tomar decisiones que requieren de una mayor concentración. Así que por supuesto que si tú vas a entrar en el modo 2 o en el sistema 2 de pensamiento, eso simplemente lo que significa es que ahí realmente estás poniendo toda tu atención y estás completamente utilizando tu energía y tus reservas para poder resolver algún problema, para poder atravesar por alguna situación compleja que te está presentando la vida o para tomar alguna decisión en particular. Así que esas son las grandes diferencias. Ahora, de forma general, el libro está dividido en 5 partes, tiene 38 capítulos y al final se incluyen 2 trabajos de investigación que tal cual, uno de ellos es con el que se ha hecho ganador del premio Nobel en el 2002 y vienen como tal los artículos incluidos en el libro. Así que, por supuesto que acá vas a encontrar un trabajo que no es, la narrativa es divertida, por supuesto que el profesor hace súper amena la lectura, pero no es un libro divertido, o sea, no es un libro que vaya encaminado a entretenernos, sino más bien va encaminado a educarnos, a saber un poco más acerca de cómo son estos sistemas de pensamiento, cómo podemos utilizarlos a nuestro favor y, por supuesto, poder apreciar las diferencias cuando se hacen trabajos de investigación con sujetos para revisar particularmente qué sucede cuando se está poniendo en práctica el sistema 1 de pensamiento o el sistema 2 de pensamiento. Ahora, estas 5 partes, la parte 1 se refiere a 2 sistemas, la parte 2 se refiere a las heurísticas y a los prejuicios, la parte 3 se refiere al exceso de confianza, la 4 a las elecciones y la parte 5 se refiere a 2 yo o two selves. Ahora, los principales aprendizajes que en mi opinión es importante que tengas presente al momento de comenzar a leer el libro es, primero que nada, hablar sobre los sesgos cognitivos. Y el profesor nos comparte que el uso excesivo del sistema 1, que es en el que operamos frecuentemente, nos puede llevar a errores sistemáticos. Es decir, en ocasiones nos confiamos demasiado en el sistema 1 porque simplemente ahorramos energía o porque nos da pereza analizar alguna situación o tomar una decisión y simplemente nos vamos con la primera impresión o utilizando la intuición. Ahora, acá, ¿cuáles errores o a cuáles errores se refiere principalmente? Bueno, pues a errores de anclaje, de disponibilidad y de sustitución. Ahora, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, el error de anclaje prácticamente es cuando nos dejamos influenciar por cifras irrelevantes. Por ejemplo, imagínate que te preguntara, oye, ¿tú sabes a qué edad murió Gandhi? Si fue a los 120 años o después. Bueno, esta cifra irrelevante puede ser que haga que tú tengas un sesgo de anclaje, porque simplemente puedes tener un prejuicio y decir, bueno, seguramente murió después de los 120 años. Así que, por supuesto que aunque esta cifra es irrelevante, el ponerla prácticamente dentro de la pregunta, eso hace que puedas caer en un error sistemático o un error en tu juicio. Ahora, por ejemplo, la disponibilidad, bueno, se refiere a que en ocasiones sobrevaloramos lo que recordamos fácilmente. Por ejemplo, si de repente te dicen, oye, pues en realidad ha habido últimamente muchísimos accidentes de avión y tú, precisamente porque se está hablando sobre el tema o frecuentemente has escuchado conversaciones a través de las noticias o a través de conversaciones en la familia, vas a decir, oh, es súper peligroso viajar en avión, cuando en realidad las cifras demuestren exactamente lo contrario, ¿no? Que es muchísimo más seguro viajar
viajar en avión que probablemente en automóvil o en autobús. Entonces, por supuesto que ahí tú podrías caer en ese sesgo cognitivo de disponibilidad. Y por último, el de sustitución se refiere a que respondemos preguntas difíciles con respuestas simples sin darnos cuenta. Y acá el profesor compartía que en una ocasión él platicando con uno de sus amigos le preguntó que en qué había invertido en los últimos años, ¿no? En la bolsa. Y él dijo, pues invertí en una marca particular de autos, ¿no? Y le dice, qué increíble, ¿no? ¿Y cuáles fueron tus razones? Y dice, no, bueno, pues es que los autos están padrísimos. Entonces, bueno, a eso se refiere ese tipo de sesgo cognitivo, que de repente, cuando no utilizas el sistema 2 de pensamiento, no te metes a los datos, a las estadísticas, no te metes realmente a entender cuál es la razón de la toma de decisiones, pues entonces simplemente te puedes ir por una respuesta que en realidad te va a llevar a un sesgo cognitivo, como en este caso del ejemplo, ¿no? No dio estadísticas, no dijo cifras en cuanto a ganancia en la bolsa, no dijo nada de retorno de inversión, simplemente puso una cantidad en esa marca de auto porque dijo, bueno, pues últimamente han sacado carros o autos que están lindos, ¿no? Así que, bueno, por supuesto que el utilizar en exceso este sistema 1, pues nos hace que tengamos esos errores sistemáticos frecuentemente. Ahora, claro que eso también va de la mano con el exceso de confianza. Y acá el profesor habla en sus investigaciones que en ocasiones el exceso de confianza se da porque probablemente hemos adquirido muchísima experiencia en algún tema, ¿no? Y eso hace que de pronto te puedas quedar atrapado también en un sesgo cognitivo, precisamente porque como conoces tanto y precisamente porque conoces o eres un experto en algún tema, bueno, puede ser que probablemente pases por alto algunas razones lógicas o algunas razones obvias que probablemente tu sistema 1 no las está identificando. Así que, por supuesto que el mensaje principal para nosotros de cómo podemos utilizar el sistema 1 a nuestro favor es simplemente cuando haya que tomar decisiones o atravesar por diferentes experiencias de la vida utilizando este tipo de sistema, bueno, pues de preferencia tú piensa que sean situaciones que no tienen una mayor repercusión, es decir, que a lo mejor no va a tener una consecuencia, que no tengan un impacto negativo en la vida. Ahora, otro de los aprendizajes en la investigación del profesor Daniel es la aversión a la pérdida en los seres humanos. Por supuesto que a veces no queremos tomar un riesgo porque tenemos demasiado miedo, porque tenemos muchísimo temor de que las cosas puedan salir mal, pero al mismo tiempo, pues esto nos puede dejar una sensación de que nos estamos limitando en la vida porque no estamos aprovechando al máximo nuestras capacidades. Por esa razón, acá tú puedes utilizar ambos sistemas para tomar decisiones que vayan alineadas con ese futuro que tú quieres tener en tu vida. Así que independientemente de que la aversión a la pérdida va a estar presente y por supuesto, a lo mejor en algunos casos no vas a tomar decisiones o probablemente no vas a llevar a cabo determinadas acciones porque tienes miedo o porque tienes este temor hacia la pérdida. Bueno, acá el comprender que la pérdida y simplemente verlo como un experimento, pues eso va a hacer que te ayude a quitar por un lado el sesgo cognitivo, pero por otro lado a instalar tu mente racional para que el sistema 2 te ayude a poder analizar las cosas que realmente te convienen y que te van a ayudar a avanzar y a vivir mejor. Otro de los aprendizajes en el libro es el efecto marco o el framing. Y acá yo te he venido hablando en el coaching, utilizamos muchísimo la técnica de reframing porque el reencuadre pues lo puede cambiar todo, ¿no? De repente tú puedes ver una cosa y decir, ay, wow, o sea, esta situación o esto que pasó es súper triste o es muy complicado, cuando la realidad es que probablemente esa situación sucedió porque te va a abrir puertas en el futuro o porque te va a dar oportunidades que probablemente si esa situación en particular no hubiera pasado, tal vez te hubieras perdido de ella. Así que
todo está en cómo enmarcas la situación o la experiencia por la que estás atravesando. Y el profesor en sus investigaciones, pues, identifica todo esto estudiando diferentes sujetos y en diferentes ejemplos que esto se repite. Así que mientras tú puedas utilizar esta estrategia del reframing a tu favor, pues puedes reencuadrar situaciones que probablemente en el momento se vean malas, pero probablemente son una gran oportunidad para modificar el futuro que tú quieres crear. Así que ese es otro de los grandes aprendizajes que nos comparte el profesor Daniel en su libro. Ahora, también hay otro aprendizaje que me llama la atención, que es la teoría de la perspectiva. Y esta, por supuesto, que contrapone la teoría económica clásica del ser humano racional. Es decir, los seres humanos no somos 100% racional o 100% sistema 2, tal cual, o de slow thinking, sino que más bien somos resultado de una combinación de los dos sistemas. Esa es la forma natural y normal presente en los seres humanos. Así que tampoco podemos pensar que, por ejemplo, el slow thinking sería lo mejor y sería lo ideal para el ser humano, porque en la realidad no sería de esa manera. Tendríamos que esforzarnos demasiado, tendríamos que poner muchísima energía en la mesa para poder estar tomando decisiones como, por ejemplo, a dónde vas a ir a pasear el fin de semana o simplemente a qué hora vas a comer ese día. Bueno, por supuesto que acá lo importante es tener una combinación, una armonía entre los dos sistemas. Así que por supuesto que acá la teoría de la perspectiva es que también está demostrado por el profesor y su equipo que la realidad es que tomamos decisiones en combinación de sistema 1 y sistema 2, pero no lo hacemos solamente de forma racional y utilizando solamente la lógica, sino que acá tiene que haber una combinación de ambos. Así que por un lado está la parte racional, pero por otro lado está la intuición, por un lado está la lógica, los datos y como toda la parte pragmática, pero por otro lado también está la heurística y también está el sistema rápido de pensamiento o el pensamiento rápido, ¿no? Que ese tal cual simplemente es espontáneo y lo podemos utilizar también para tomar decisiones a lo largo del día y de la vida. Así que por supuesto que acá la teoría de la perspectiva es algo que también lo podemos utilizar a nuestro favor. Y otro de los aprendizajes que por supuesto me resulta súper interesante del libro Thinking Fast and Slow es el yo que experimenta versus el yo que recuerda. Y esto está en la parte 5 del libro y prácticamente se refiere a que el yo que experimenta es como tal la forma de pensamiento que está experimentando la situación actual. A lo mejor estás atravesando por una pérdida o estás atravesando por alguna etapa de alegría o estás pasando por una etapa complicada. Bueno, el yo que experimenta realmente puede normalmente inclinarse o utilizar más el sistema 1 de pensamiento, por la sencilla razón de que no va a invertir tanta energía y tanto esfuerzo en estarle dando vuelta a las cosas. Y puede ser que eso todavía lo haga descarrilarse aún más. Sin embargo, el yo que recuerda prácticamente es tu versión que va a recordar qué fue lo que pasó, por qué pasó de esa manera, qué cosas puede aprender de esas experiencias que sucedieron y cómo puede utilizarlas a su favor, cuáles son los aprendizajes que va a tomar de ahí y cómo va a construir el futuro deseado. Así que por supuesto que acá eso también lo podemos implementar en el día a día para nuestro desarrollo personal, porque tú puedes tener esa combinación de ambos yo. Es decir, acá mientras estás experimentando una situación en particular que no necesariamente es la ideal o a lo mejor para ti es complicada en este momento, bueno, pues puedes recordar cuáles situaciones te pueden ayudar o experiencias que te hayan dejado aprendizajes en el pasado para entonces construir nuevos aprendizajes y proyectarlos hacia el futuro. Así que nuevamente, como conclusión, yo te diría, este libro es un material buenísimo de investigación que nos comparte el profesor Daniel Kahneman y que realmente nos
ayuda a comprender cómo funciona nuestra mente, pero al mismo tiempo, pues nos da todas las herramientas, ejemplos divertidos y nos hace muy llevadera la lectura para poder entender la ciencia aplicada en nuestro día a día. Y la recomendación ahí principal del libro es que tú puedas tener ese balance y ese equilibrio entre el fast thinking y slow thinking. Es decir, no solamente piensa rápido, sino también piensa lento cuando sea necesario, ok, tranquilizarse, analizar la situación. Bueno, esto de forma natural ya lo hacemos, pero por supuesto que los errores sistemáticos o los sesgos cognitivos se presentan precisamente cuando no lo hacemos. Así que ese es un recordatorio para tomar ventaja de la forma en la que pensamos todos los días y por supuesto proyectar un futuro mejor. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, esa es la reseña o los aprendizajes generales más importantes del trabajo de Daniel Kahneman. Te invito a leer el libro. Acá en los comentarios del video te voy a dejar el enlace directamente para que lo puedas buscar y por supuesto espero que disfrutes muchísimo esta lectura. Bueno, pues como siempre aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.